nos convocaron acá sobre todo para hablar de las elecciones en Guatemala, pero vais a ver que los ponentes de la mesa vamos a abordar, yo diría, un panorama más amplio sobre la situación política, ¿de acuerdo? Los partidos y el ciclo electoral en este país. Nos hemos dividido un poco los papeles y en primer lugar va a intervenir Rogelio Núñez. Rogelio es, bueno, yo diría que es una persona que está siempre al tanto de lo que pasa en la región, porque él durante mucho tiempo era la persona que destacaba noticias sobre América Latina. Siempre ha estado muy involucrado en Guatemala porque vivió en este país y por lo tanto yo creo que no solamente es un académico que conoce el país, sino que también es un gran conocedor de la realidad guatemalteca. En segundo lugar intervendrá el profesor Salvador Martí Puig. Él es un politólogo de la Universidad de Girona, especialista también en la región. Él trabajó sobre los países centroamericanos, especialmente sobre Nicaragua, pero bueno, realmente conoce toda la región, tanto Centroamérica, pero también México e incluso Caribe. En tercer lugar lo hará el profesor Alberto Martín, compañero mío en la Universidad Complutense, profesor de esta universidad. Él también es un destacado latinoamericanista, también un gran conocedor de la realidad centroamericana. Durante muchos años vivió e impartió docencia en México y gracias a Dios lo hemos recuperado en esta última etapa, estamos muy contentos y en última instancia lo haré yo. Yo creo que soy la que menos sabe de es una broma, o no. Yo diría que soy especialista en América Latina, pero quizás lo que más trabajo es países andinos, ¿de acuerdo? En todo caso, efectivamente, siempre estamos vinculados con la realidad centroamericana y con la realidad guatemalteca. Y ese es un poco el orden. Vamos a intentar no ocupar todo el espacio para dejarles a ustedes también que formulen preguntas o que podamos incluso iniciar un debate entre nosotros. Y vuelvo a agradecerles que estén aquí con nosotros. Pues cuando quieras, Rogelio. Perfecto, pues muchas gracias, Esther, y muchas gracias a la Casa de América porque aparte de darme esta oportunidad tengo el privilegio de estar con estos tres compañeros a los cuales algunos hacía muchísimo que no veía y me hace mucha ilusión porque los quiero mucho. Bien, tengo muy claro lo que voy a decir, pero hablando con mis compañeros casi he estado por no hacerlo porque vamos a salir todos muy deprimidos de esta reunión y es triste. Pero bueno, intentaré, si puedo, dar alguna luz de esperanza. Bueno, realmente Guatemala me recuerda mucho al príncipe de Lampedusa, ¿verdad? En Guatemala siempre todo cambia, pero todo sigue igual. Cada 4 años hay un nuevo presidente de un partido diferente. Hay un nuevo presidente porque no hay reelección, pero podría ser del mismo partido y eso nunca ha ocurrido. Cada 4 años el pueblo guatemalteco ha ido centrando sus esperanzas en diferentes partidos políticos, en diferentes liderazgos y de una forma constante ha ido viendo cómo sus expectativas fracasaban. Y aquí viene el pesimismo. Creo que estas elecciones que se acercan, que son este domingo, no van a traer nada nuevo bajo el sol. Y vamos a ver de nuevo cómo se repite este círculo que no es nada virtuoso, ni muchísimo menos, ¿verdad? Las elecciones del próximo domingo y la segunda vuelta, porque va a haber segunda vuelta, como siempre ha habido segundas vueltas en Guatemala, no van a arreglar ni van a permitir que se empiecen a encauzar los problemas del país, sino todo lo contrario. Yo diría incluso que se van a agravar. ¿Y qué problemas son esos? Pues tratando de ser original, no sé si lo he conseguido, los he resumido en 7 déficits. 7 déficits que son 7 Ds. ¿Cuál es la primera D? La primera D es la desilusión. Guatemala, y creo que aquí hay algunos guatemaltecos, el tópico dice que es el país de la eterna primavera. Bueno, depende, hay zonas donde de primavera tiene poco, pero por ejemplo la zona de Alaska, que se llama Alaska no por casualidad. Yo le llamaría también el país de la eterna desilusión. Lo comentaba antes, cada elección ha sido una apuesta por la esperanza de ver una renovación, de ver, por ejemplo, cuando se apuesta en el 2007-2008 por la mano dura de Otto Pérez Molina,
en el 2011, cuando se apuesta por Álvaro Colom en el 2007, cuando se apuesta por Portillo y su compañero Ríos Montt de tándem. Son apuestas de la población que creyó ver en aquellos liderazgos carismáticos, muchos de ellos, por ejemplo el propio Portillo, creyó ver en esas figuras carismáticas el comienzo de una nueva etapa, y finalmente eso no ocurrió. Y no creo que vaya a ocurrir con los candidatos que se postulan en este caso, que ya haré un pequeño análisis muy breve sobre el panorama tan poco edificante que se plantea. La segunda D es el tema de la desafección. Claro, está muy unido al tema anterior de la desilusión. La reiterada desilusión de los distintos liderazgos y presidentes ha traído ha desembocado en una progresiva desafección. Fíjense que en Guatemala, según la encuesta La Pop última que yo consulté, el 48%, solo el 48% de la población cree en el sistema democrático como tal, es decir, menos de la mitad de la población. Pero los partidos políticos, y esto no es una excepción ni en América Latina ni aquí, pero en Guatemala es todavía mucho más grave la situación, tan solo el 14% de la población, y me parece mucho, confía en los partidos políticos. Es el país de América Latina que menos confía en su clase política. Seguramente con razón, pero hay que reconocer que las cifras son para asustar, ¿verdad? ¿Y qué nos encontramos en este caso, para estas elecciones? Nos encontramos con que la principal candidata, la que encabeza las encuestas, eso sí, con un 20% de tendencia a su favor, es una figura, Sandra Torres, es una figura muy polémica, es una figura que para mucha parte de la población, sobre todo capitalinos, representa el clientelismo, el autoritarismo y también la utilización de las estructuras del Estado en beneficio propio. Con lo cual, eso ya nos pone en una situación bastante compleja. Hay que recordar, supongo que mucha gente lo sabe, de los que están aquí, que Sandra Torres fue la esposa de Álvaro Colom durante la presidencia entre 2008 y 2012, que fue la mujer que dirigió todos los programas sociales durante esa presidencia, y que al final del mandato de su marido, todos recordamos, dado que la Constitución no le permitía presentarse a las elecciones como candidata a la presidencia, se divorció de su marido y se casó con el pueblo de Guatemala, ¿verdad?, para evitar esa... Claro, evidentemente para mucha parte de la población eso no ha pasado en balde, y es algo que ha quedado en el subconsciente colectivo sobre todo de los sectores urbanos, como una figura que utilizó los engranajes del Estado y los recovecos legales a su favor. La tercera el tercer déficit del país es lo que yo califico como división, y que los politólogos, y aquí tengo tres insignes representantes, llamarían polarización. Guatemala es un país polarizado étnicamente, geográficamente, religiosamente, ya hablará Esther más largo y tendido de ese tema. Pero en los últimos años hemos vivido un país que sufre lo que los argentinos llaman, y que ocurre en prácticamente toda América Latina, una grieta que ha dividido, polarizado, enfrentado al país, que si entre 2008 y 2012 esa grieta era Sandra Torres, la polarización en favor o en contra de las políticas que lideraba Sandra Torres, en la presidencia de Jimmy Morales, que es la última gran decepción que ha tenido el país, de todas las ilusiones que había en 2015 y que finalmente no se han conseguido cumplir en cuanto a lucha contra la corrupción, etcétera. La última gran división que ha polarizado, dividido y enfrentado al país ha sido la CICIG. De la CICIG nos hablarán más largo y tendido algunos de mis compañeros, pero como dato a tener en cuenta es que el país se ha polarizado y dividido en torno a CICIG sí y CICIG no. Y esa polarización no va a terminar con estas elecciones, sino que va a continuar. Más que nada porque ninguno de los tres candidatos que pueden acceder a segunda vuelta y por lo tanto ganar en esa segunda vuelta, Sandra Torres, Alejandro Giammattei y Roberto Arzú, ninguno de ellos representa un compromiso de lucha contra la corrupción, que gran parte de la población es lo que esperaba de Jimmy Morales y lo que esperaba de la candidata frustrada
Telma Aldana. Con lo cual, esa gran parte de la población se ha quedado sin candidato. Y bueno, ya veremos por qué va a votar finalmente contra Sandra Torres, y seguramente va a votar más en contra de Sandra Torres que a favor de alguno de los candidatos que antes he citado. El cuarto punto, la cuarta D, el cuarto déficit de Guatemala es lo que yo llamaría un problema de dispersión, y que, como decía antes, los politólogos lo llamarían fragmentación. Y también alguno de mis compañeros va a tocar ese tema. Realmente, si Guatemala no tiene un sistema de partidos, que no lo ha tenido en todo este periodo democrático, en estas elecciones nos encontramos con el extremo. ¿Qué extremo? Pues que antes de que cayeran los candidatos que han ido descolgándose por temas constitucionales y jurídicos, había 24 candidaturas a presidente. Ahora rondan las 20, si no ha caído ninguna en los últimos minutos, claro. Muchos de esos presidentes, muchos de esos partidos que ya no tienen presidentes, sí se presentan como partidos, ¿verdad? Por ejemplo, Semilla acude a las elecciones. Con lo cual, lo que nos vamos a encontrar tras las elecciones es un Congreso extremadamente fracturado, extremadamente dividido, con lo cual vamos a tener un problema grave de gobernabilidad. Por otro lado, nada extraño si miramos a América Latina. En El Salvador, y tenemos un experto en El Salvador, al presidente Bukele le pasa prácticamente lo mismo. A Bolsonaro, que está en el otro lado, le pasa también lo mismo. Quizá la única excepción regional sea López Obrador, que tampoco lo está sacando mucho partido, por cierto. Pero bueno, ese es otro tema. La quinta D es que, dada la situación que estoy comentando, acometer los grandes problemas que padece el país va a ser muy complicado, con presidentes poco legitimados, con congresos muy divididos y con una dificultad para poner políticas públicas que ataquen lo que yo creo que es el gran problema estructural de Guatemala, que es la desigualdad. Una desigualdad entendida de forma lapsa, es decir, desigualdad entendida como pobreza. Más o menos del 60 y el 70% de la población guatemalteca está sumida en la pobreza. Es el único país de América Latina donde ha aumentado la pobreza, incluso en los momentos de auge económico, donde hasta Venezuela, evidentemente Venezuela también, veía como sus índices de pobreza disminuían. Guatemala no disminuía esos índices de pobreza, y también el tema de la desigualdad. Guatemala en algunos momentos, y supongo que sigue liderando el promedio de desigualdad, no solo latinoamericana, sino a escala mundial. Otro problema, el sexto, es el de la desinstitucionalización, ¿verdad? Salvador nos va a hablar bastante de este tema, pero lo que hay que decir es que ni Sandra Torres, ni Roberto Arzú, ni Alejandro Yamatei tienen programas creíbles para llevar a cabo una apuesta por la institucionalización del país. Sandra Torres, Roberto Arzú y Alejandro Yamatei se caracterizan fundamentalmente por su extremo personalismo, por su extremo autoritarismo, y evidentemente con ese cóctel ya me dirán ustedes las posibilidades que hay de que Guatemala avance en la institucionalización, que se cree un Estado eficaz y eficiente. Sobre todo no es eficaz y eficiente porque no tiene un cuerpo de funcionarios de carrera, pero también es verdad que no tiene los ingresos suficientes para sostener un Estado que cumpla esas características y que pueda poner en marcha políticas públicas, ya digo, eficaces y eficientes. Si nos atenemos a la historia reciente, no me voy a ir a la época de Rafael Carrera, ni muchísimo menos. Si nos atenemos a la historia, el gran éxito de Sandra Torres, y por lo que es favorita, es por sus políticas sociales, que fueron fundamentalmente de corte clientelar, con lo cual es lo antagónico a cualquier tipo de apuesta institucional. Y finalmente la última D, la séptima, es una D que no corresponde realmente a Guatemala, pero que creo que Guatemala va a entrar en ese círculo vicioso, y es el de la disolución regional. Nos encontramos con una región centroamericana
que es seguramente el enfermo de América Latina junto a un cadáver que es Venezuela, pero de Venezuela no hablo porque Venezuela es un país colapsado, pero Guatemala y Centroamérica es una región enferma, muy enferma, por la penetración del narcotráfico, por la presencia del crimen organizado, por la debilidad de los estados, ¿verdad? Eso es algo que ya sabemos. Pero estas elecciones en Guatemala creo que van a agravar toda esta situación, y la preocupación que ahora mismo tenemos por Nicaragua, la situación complicada, muy compleja que tiene El Salvador, el problema de falta de legitimidad en Honduras, a todo ese cóctel se va a unir una situación en Guatemala donde creo que, como diría Perón, el cuero ya no da para más, tras toda esa época de desilusiones, desafecciones que se han ido sucediendo. He fracasado, he intentado ser optimista, no lo he conseguido. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Como siempre, debo empezar sobre todo agradeciendo a Casa América por invitarme. Es un placer siempre estar aquí y bueno, y poder participar, poder encontrar a compañeros, algunos que hace tiempo que no veo, otros que los veo con regularidad, pero debería empezar por este agradecimiento. Y en segundo lugar decir, ¿no? Bueno, antes de empezar, ver que hoy es un día relativamente excepcional, porque hay muchos jóvenes aquí. Generalmente cuando uno viene a Casa América y da conferencias, partiendo que toda la gente es joven, pero hay unos más jóvenes que otros, siempre viene gente mayor y muy solemne. Sí, con cara solemne, con cara de gente así como sesuda, ¿no? Y muy seria. Y hoy tenemos la sorpresa, la grata sorpresa de que tenemos un grupo de jóvenes. Y yo les quisiera preguntar, antes de empezar, ¿vienen juntos? Sospecho que sí, ¿verdad? Sí. No les preguntaré si vienen acarreados, pero en todo caso vienen juntos, ¿verdad? ¿Y todos son latinos de América Latina? Guatemaltecos. Sospechaba lo peor, efectivamente, son todos ustedes... Es broma, quiero decir que ustedes saben más de Guatemala que nosotros porque la viven cotidianamente, ¿verdad? En ese sentido, saben más de Guatemala porque ustedes la viven cada día, a pesar que probablemente viven su Guatemala, ¿no? Es decir, hay muchas Guatemalas posibles, ¿no? Porque Guatemala es como Matrix, ¿no? Es decir, es un mundo muy complejo, ¿verdad? Y ustedes probablemente están en una de las casillas, no en otras, pero en cualquier caso están aquí, cosa que les agradezco, ¿no? Y bueno, en todo caso, digamos, puede ser un diálogo, ¿no? No sé si están de estancia, si están en algún campus internacional. En cualquier caso, es importante saberlo porque no vamos a decir cosas que ustedes no saben. Es decir, probablemente vamos a repetir cosas que ya saben, ¿verdad? Y como máximo intentaremos, bueno, compartir preocupaciones, ¿no? Quizá lo más optimista que podemos decir es que ustedes están aquí, que son jóvenes y que habrá mucha tarea para ustedes en el futuro, ¿sí? Es decir, que les corresponde, ¿verdad? Hasta cierto punto, no todo el país, pero sí les corresponde intentar dejar el país un poquito mejor de lo que la generación más viejuna, digamos, les ha dejado, ¿verdad? Por lo tanto, voy a hablar, en vez de hablar de 7 conceptos que empiezan con D, que esto lo hace Rogelio, porque es una persona muy sensata y ordenada y es un gran comunicador, yo les voy a hablar de 3 elementos, digamos así, ¿no? 3 puntos voy a hablar. Intentaré hacerlo con 12 minutos, igual que ha hecho Rogelio, intentaré. Por lo tanto, me tocan 4 minutos por cada una de las piezas. La primera es hablar de algunos elementos del país que creo son muy relevantes, que todos saben y que vamos a reiterar, pero creo que vale la pena, ¿verdad?, recordarlos. En gran medida, el hecho, como ha dicho, ¿no?, que a pesar de ser uno de los países que en los últimos 15 años ha crecido de forma permanente en un 4% del PIB, no solo se ha mantenido la inequidad, sino que ha incrementado, ¿no? Es decir, que lo ha hecho peor que República Dominicana, que también creció y mantuvo la desigualdad, ¿no? Pero Guatemala la incrementó, ¿no? Eso significa muchas cosas, ¿no? De la economía, del sector público y del sector privado. Y también de la sociedad, ¿no? Una de las cosas más importantes, quizá uno de los datos, es que solo el 20% de jóvenes encuentra trabajo en el sector formal, ¿sí?
unos 200.000 jóvenes, creo que cada año entran en el mercado laboral, solo el 20% entra en el mercado laboral formal, con todo lo que significa la formalidad. Significa que el 80% tienen que buscarse la vida en sectores con muy poco valor añadido y mal, y con incertidumbre. Hay algunos sectores que son con mucho valor añadido, pero estamos hablando de un sector que es probablemente el sector de las redes ilegales, ¿verdad? Que tienen mucho valor añadido, son muy lucrativos, pero son muy nocivos. Hablaremos de esto luego, ¿no? Y que también, junto creo yo que con Honduras y Nicaragua, son los 3 países de América Latina con un sector de la clase media más pequeño, ¿no? Alrededor del 14% de la población, ¿no? Tiene más del doble, como un 35% México, pero como es un país de 110 millones, estamos hablando en términos reales de una cantidad de gente muy importante, más que toda la población española es clase media en México, y tenemos temas como países como Uruguay o Argentina, ¿verdad?, que llegan al 60, ¿no? Y luego, evidentemente, también es uno de los países, eso es histórico, ¿no?, con menor carga fiscal y con el presupuesto de educación pública menor dotado también de la región, ¿sí? En eso compiten siempre con El Salvador, Nicaragua, Honduras, ¿no? Claro, eso significa que partimos de, bueno, de un espacio muy precario y muy complejo para crear un país, ¿no? Algo que se llame país, ¿no? Y a eso le tenemos que añadir algo que todo el mundo sabe, es que junto con El Salvador y Honduras forma parte de esos países del mundo con mayor índice de homicidios violentos sin haber guerra declarada, ¿sí? Eso es, perdónense que se graba, es jodido, ¿no? Es decir, es terrible, ¿no? Es terrible porque además a todo ello se añade otro tema, es que ahora la frontera norte de Guatemala está en el, digamos, en el foco mundial, como mínimo en el foco del hemisferio occidental, porque como saben, lo que es frontera norte para Guatemala es la frontera sur de México, que es donde se ha trasladado, digamos, la presión del señor Trump para que se militarice y por lo tanto se victimice y por lo tanto haya mayor vulnerabilidad a todo ese gran contingente de personas que huye de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, sobre todo el Triángulo Norte, pero que se le han sumado nicaragüenses, cubanos, venezolanos y últimamente senegaleses. Es decir, que tenemos otra frontera caliente de las más importantes en el mundo, que es la de el tapón de la frontera sur mexicana, frontera norte mexicana, en la que, como siempre, va a haber mucha vulnerabilidad, mucha injusticia, mucho crimen y por lo tanto mucho lucro, ¿no? Y por lo tanto muchas redes ilegales que van a operar ahí, ¿no? Hay probablemente una película que quizás en México llegó, en España ha llegado mal y tarde, que es se llama La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Si la pueden pescar en algún rincón, no sé si es Netflix o en algún espacio, es interesantísimo porque ocurre en frontera entre Tapachula y México, ¿no?, en el río Suchiate, y es un poquito la vida cotidiana de toda la gente que queda varada, ¿no? Y eso es importante señalar porque la geopolítica y la geografía siempre es un tema que debemos tener en cuenta, y Guatemala en el futuro va a recibir, digamos, todas las presiones por estar donde está, ¿no? Y por lo tanto va a ser un espacio internacionalmente complejo y complicado, ¿no? Trump, López Obrador, el próximo presidente, las redes, las maras, las pandillas, la cofradía, la gente más vulnerable del mundo, que son las familias no acompañadas, que muchas veces lo que hacen es salir corriendo, ¿verdad?, de situaciones de gran peligrosidad. Bueno, eso es una de las cuestiones importantes sobre la que debemos pensar las elecciones, ¿no? Y en ese sentido, Guatemala tiene un récord, no sé si es mundial, un récord hemisférico, y ya también lo ha hablado un poquito Rogelio, y es que nunca el partido que ha llegado al poder ha repetido en las elecciones presidenciales, y eso significa básicamente que no existen los partidos.
como organizaciones que puedan vehicular y articular voluntades, programas. Y eso es complicado para construir una democracia. Los estados liberales, los estados democráticos de derecho, parten de la presencia previa de partidos organizados estables y históricamente con ideologías, ¿verdad? En el fondo, las democracias, la literatura clásica sobre democracias en los años 60, 70, 80, hablaron que las democracias en el fondo eran estados de partidos, ¿no? Porque el Estado democrático de derecho es una constitución, son unas instituciones que son el continente, ¿no? Pero falta el contenido, y el contenido, en principio, uno sospecha que son partidos políticos, que tienen programas, que compiten entre sí, que representan alguna cosa, que median alguna cosa, que tienen presencia territorial en el país, que tienen líderes, que tienen cuadros medios, que tienen militantes, y que mientras unos gobiernan, otros hacen oposición. Es decir, la democracia es, en el fondo, un sistema en el que grupos organizados que llamamos partidos, que son más o menos públicos, que tienen vida cotidiana, mientras unos gobiernos, otros se oponen. Y eso es muy importante, esta tensión entre gobierno y oposición, porque es lo que hace que funcione el andamiaje institucional. Sin partidos sólidos, sin gobierno y oposición, no es posible llevar a cabo una democracia. Es decir, la tensión de gobierno-oposición es lo que hace avanzar, ¿sí? Y es también lo que hace que los gobernantes tengan un cierto recelo, plurito o, digamos, o vergüenza, ¿verdad? Porque si no, la oposición les saca los colores. Al final, uno es bueno si tiene un buen adversario, ¿sí? La Liga Española, digamos, tiene mucho que ver con el Barça de Madrid, que se pelean siempre, ¿no? Es decir, porque si no sería como la Liga Escocesa, donde siempre hay un solo partido que gana todas las ligas y a nadie le importa. Y hasta hace 4 días ocurría lo mismo con la Liga Alemana, donde el Bayern siempre ganaba y a nadie interesaba, ¿no? Es decir, para que funcione el fútbol es necesario que haya competencia y que además haya un adversario. Uno se pone las pilas si hay un adversario. Cuando no hay partidos articulados, cuando no hay oposición, al final son camarillas de líderes que llegan al poder, hacen lo que les da la gana, sabiendo que su partido no les va a condicionar, pero tampoco la oposición los va a condicionar. Por lo tanto, también encontramos la rareza de que el presidente llega con un partido que luego se diluye en gran medida, sino también en que la Asamblea Nacional Guatemalteca es la asamblea de América Latina con mayor transfugismo. Quiere decir que uno llega al poder con un partido y al día siguiente negocia con el mejor postor un voto, ¿no? Claro, eso lo que hace es no solo debilita, sino que casi vacía de contenido. Lo que sería una democracia, digamos, liberal, ¿no? Hasta el punto de que en la literatura politológica, que es nuestro gremio, aparece un concepto que se llama el party non system. Es decir, todos los politólogos trabajamos mucho sobre sistemas de partidos, sería como el no sistema de partidos. En Guatemala hay un no sistema de partidos, es decir, hay un vacío, ¿no? Bueno, este es un problema grave porque efectivamente la democracia se basa en la tensión entre gobierno y oposición, que no existe, en división de poderes, que no existe, porque si no hay partidos que controlen y que puedan generar un cierto contrapeso entre legislativo y ejecutivo, y ya no hablamos del tema de la cooptación del poder judicial, eso es un problema. Y hay dos otros elementos muy importantes, y con eso voy ya hacia el último punto, que es el tema de la democracia. Se construye, evidentemente, elecciones, competencia, partidos, división de poderes, gobierno, oposición, derecho y libertades y Estado de Derecho, ¿no? Lo de los derechos y libertades es muy difícil pensar que existe en un país con las inequidades que hemos hablado, ¿verdad? Con la educación que hemos hablado, con la poca capacidad de fiscalización, con la poca capacidad que tiene el Estado, no solo de hacer cumplir derechos y libertades, sino sobre todo, y eso es el último punto, de estar presente en el territorio. Yo hablaba con Rogelio, que hace tiempo que no he ido a Guatemala. Cuando he ido a
hace poco fui a Antigua, pero Antigua es otra cosa, ¿no? Es decir, es una Guatemala, es un enclave, ¿no? Un maravilloso enclave, pero hace tiempo que no pateo Guatemala, ¿no? De ir en camión, de ir en bus, de cruzar, de ir, de oler, de estar en los rincones, porque ahí es donde uno descubre un poquito cuál es la implantación territorial del Estado, es decir, quién manda en el territorio, quién manda en cada región, ¿no? Y eso es lo que es factible o posible de hablar de la disolución, ¿no? Es decir, uno de los temas más importantes en América Latina, pero en Centroamérica en los últimos 10, 15, 20 años, es que el poder que antes tenía el Estado, vía militares, vía administración, vía judicial, vía policía, se ha ido diluyendo por muchas razones y ese poder lo han ido cooptando otros, digamos, otros actores, ¿no? Que a veces son, bueno, digamos, que casi siempre son peores, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Claro, eso tampoco es muy optimista, ¿no? Pero, ¿no?, lo que deberíamos de pensar, ver, es qué puede suceder en estas elecciones, a sabiendas que pareciera que la única certeza es que a segunda vuelta va a pasar Sandra Torres, no sabemos quién va a pasar a segunda, no sabemos cuál va a ser la composición de la Asamblea Nacional, ¿no? Pero sí hablamos en un espacio de incertidumbre. ¿Qué es lo que puede poner certeza? Es un poquito de lo que va a hablar Alberto en breve, es todo el tema de la CICIG, el tema de cómo podemos luchar contra, sobre todo, la impunidad, que es un tema, digamos, de larga data, ¿no? No es impunidad hoy, es impunidad los últimos 30, 40, 100... Es decir, hay un sistema de impunidad que está muy vertebrado, ¿no?, y enraizado. ¿Cómo podemos trabajar contra la impunidad? Y yo simplemente cerraría diciendo, hoy los problemas de Guatemala no son solo de Guatemala. Hoy los problemas de Guatemala solo podemos pensarlos, solo podemos encauzarlos también a sabiendas de que los comparte Honduras, los comparte El Salvador, los comparte la región, los comparte México, ¿sí? Por lo tanto, solo podemos también trabajar en esa línea desde una perspectiva que ya no es nacional, sino que es, digamos, entre lo local y también lo transnacional. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente quiero agradecer a Casa de América por esta invitación y es para mí un gusto, desde luego, compartir este espacio con ustedes y con mis compañeros y amigos, desde luego. Igual yo estaba pensando al venir para acá cómo hablar de Guatemala en este foro sin tener conclusiones excesivamente pesimistas, que creo que finalmente pues, nos conducen a la inacción, ¿no?, en última instancia. Pero ciertamente el panorama, pensando particularmente en los partidos que tienen o aparentemente tienen más posibilidades de llegar a una segunda vuelta, aparentemente no hay propuestas novedosas ni promesas de resolución a los grandes retos del país. Una de las últimas encuestas refleja cuáles son las principales preocupaciones de ustedes, guatemaltecos y guatemaltecas que están aquí, y tienen que ver con la falta de empleo, la migración, la corrupción, la violencia. En mi opinión, desde un análisis hecho desde fuera, obviamente, creo que las candidaturas actuales no han ofrecido al menos propuestas aparentemente solventes para ninguno de estos retos que, como acaban de comentar tanto Rogelio como Salvador, son enormes, ¿no? En cuanto a la cuestión de como ustedes saben, la Comisión Internacional contra la Impunidad, que el presidente Morales, bueno, pues ya le ha dado digamos, el término en este mes de septiembre, es la promesa de que ya no va a continuar. La Comisión, como saben, creo que ha sido una de las garantías para acabar con uno de los problemas seculares de la política, al menos desde que se instauró la democracia en Guatemala, que tiene que ver, por ejemplo, con la financiación ilegal de los partidos políticos y con los entramados de corrupción entre políticos y empresarios que han caracterizado la política en las últimas décadas en el país. Ciertamente la Comisión ha hecho avances, yo creo que fundamentales, que desde México veíamos con envidia cómo era capaz de llevar ante un tribunal y exponer públicamente a la élite política del país, desde un México que precisamente carece de mecanismos como este. Y ciertamente coincido en que no es óptimo que una entidad
vinculada a una organización internacional esté haciendo ese papel en un país. Pero hay que ser, desde mi punto de vista, realistas y tener en cuenta que es la mejor solución posible, dadas las circunstancias. Las candidaturas que tienen mayores posibilidades en este momento no apuestan decididamente por un mecanismo similar a la CSIC. En todo caso, la CSIC, todo apunta a que en septiembre va a finalizar. Tendríamos que hablar de una prórroga o de una nueva comisión. Lo que se ha hablado o algunas de las propuestas que se han lanzado tienen que ver con algunas, digamos, creaciones nuevas de algo así como de una comisión transnacional de justicia, pero que en todo caso entendería más bien precisamente de delitos por naturaleza transnacionales, como puede ser el tráfico de personas, pero no tanto de la corrupción y de estos entramados de corrupción institucional que son los, digamos, donde la actividad de la comisión ha sido, yo creo que notable en los últimos años. Y eso también, yo creo, y las declaraciones tanto del presidente actual como los enfrentamientos, por ejemplo, con la Corte Constitucional, desde mi punto de vista son muy preocupantes desde el punto de vista de un retroceso democrático, ¿no? Y coincido plenamente en este caso con la opinión de Salvador en cuanto a lo que tiene que ver con la ausencia de división de poderes, ¿no? En ese sentido, mi diagnóstico es muy preocupante, ¿no? Creo que no puede ser de otra manera. Problemáticas relacionadas, como ustedes conocen bien, que tienen que ver, por ejemplo, con este flujo migratorio. Los últimos datos que yo he podido leer, al menos, hablaban de más de 130.000 guatemaltecos detenidos en la frontera de los Estados Unidos en lo que va de año. Quiere decir que la cifra es sustancialmente mayor, toda vez que estos son los que son localizados por la patrulla fronteriza o bien en el tránsito mexicano, son asegurados, como se denomina en México. Pero es un tránsito, como saben, ilegal y de centenares de miles de ciudadanos centroamericanos, no solo guatemaltecos, obviamente, hay un flujo de hondureños muy fuerte también, salvadoreños, quizá en menor medida, nicaragüenses, pero que significa ni más ni menos que ese crecimiento económico de actualmente un 3%, pero en los últimos años 3-4%, no ha redundado en, desde luego, desarrollo, sea esto lo que queramos denominar, o mayores oportunidades de vida para los guatemaltecos y las guatemaltecas de a pie. Esto yo creo que es una obviedad y creo que esos son los retos fundamentales que, con las propuestas políticas que hay en el escenario en este momento, no parece muy probable que se pueda llegar a alguna solución que aminore algunas de estas situaciones. Sí es cierto que, por ejemplo, en este caso, las encuestas, como saben, dan la ventaja a la candidata Torres, que bueno, tiene al menos un planteamiento de política social quizá un poco más concreto, pero en todo caso una política social que, es cierto, ha sido objeto de acusaciones de construcción de redes clientelares, ¿no? Y además una candidatura que, como saben, también está señalada por la propia comisión, por su partido, en este caso, por una acusación de financiación ilegal. Es decir, el panorama, en realidad, de las fuerzas políticas con mayores oportunidades es realmente, yo diría, sombrío, ¿no? En cuanto a las propuestas que tienen que ver con la violencia cotidiana que se vive en toda la región, que también se vive en las calles de, particularmente la ciudad de Guatemala, pero por extensión de muchas otras zonas del país, las propuestas no son, desde mi punto de vista, tampoco una garantía para solucionar. Son enormemente indefinidas y, en algunos casos, claramente inconstitucionales, como, por ejemplo, sacar el ejército a la calle, lo cual, desde los acuerdos de paz, es algo que no se puede hacer siquiera. Pero esas son las respuestas que se están pensando para lidiar con una problemática que no es, como saben, simplemente una problemática que tenga soluciones policiales, sino que tiene que ver con una problemática vinculada a la desigualdad y la pobreza y a problemas sociales, y que no sé, como sabemos, y lo hemos visto en el fracaso de las políticas de mano dura en toda la región en los últimos 15-20 años, más policía o la presencia del ejército, igual que le está pasando a México, no garantiza mayor seguridad. Todo lo contrario, tiende a militarizar el conflicto, tiende a militarizar los enfrentamientos que tienen mayores niveles de violencia. Eso es básicamente mi diagnóstico respecto de esa otra gran problemática que los propios ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos afirman es una de sus mayores preocupaciones, ¿no? Por tanto, no hay, desde mi punto de vista, digamos, en las candidaturas mayoritarias, como grandes promesas al respecto. Creo que este proceso electoral brilla, de otra parte, por sus ausencias. Es obvio que la candidatura fallida de Aldana podría haber quizá significado
una garantía, al menos, de combate a la corrupción. Creo que eso, digamos, va a quedar en una incógnita, obviamente, pero podría haber estado. Y eso creo que necesariamente marca este proceso. Como saben, digamos, el requisito administrativo no cumplido, bueno, eso es una polémica que se me escapa desde el punto de vista jurídico, pero bueno, finalmente ha sido así y no va a poder concurrir, como saben. Me gustaría llamar la atención, casi para terminar, sobre aquellas otras fuerzas políticas con menos posibilidades, desde luego, al menos en las encuestas, con porcentajes que no pasan del 3-4%, y particularmente del EMLP, que creo que es una novedad en el escenario como partido en este momento, ¿no? Una candidatura con un programa, al menos hasta donde llega mi conocimiento, que apuesta por algo parecido a lo que hemos visto, por ejemplo, en Bolivia respecto del movimiento indígena. Es decir, está tratando de recuperar o de reconstruir la nación sobre otras bases, ¿no? Creo que eso es una novedad en el escenario del que se habla muy poco y que los medios de comunicación no le prestan quizá demasiada atención, pero que creo que es interesante en un escenario como este, donde el resto de candidaturas hoy por hoy son básicamente vinculadas, diría, al statu quo y sin unas perspectivas de cambios necesarios, profundos, que demanda la sociedad guatemalteca, que hoy por hoy, digo, no parece probable que ninguna fuerza de la que está en el escenario pueda asegurar. Esto sería, yo creo, en esencia, mi primera intervención. Bueno, pues en ese reparto que nos hemos hecho al principio, yo quería hablar fundamentalmente de la importancia que cobran los movimientos neopentecostales, ¿de acuerdo? Es decir, pero bueno, antes de empezar en ese tema, que es un tema que diríamos estoy haciendo académicamente, por decirlo de alguna manera, quería mencionar algunas cosas que creo que son fundamentales. En mi opinión, más allá de la coyuntura política y más allá de la coyuntura electoral, que efectivamente creo que todos somos pesimistas al respecto, creo que hay algo que es más grave aún, que es la propia debilidad del Estado. Es decir, creo que el principal problema de Guatemala históricamente ha sido así y lo sigue siendo, es que tenemos un Estado débil, la profunda fragilidad estatal. Eso ha hecho que el Estado efectivamente haya sido capturado por élites políticas, por élites militares y por élites empresariales. Y, lógicamente, esa fragilidad estatal hace que realmente la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, elecciones competitivas en un contexto de Estado de Derecho fuerte o pensar que vamos a tener un sistema, es decir, que el resultado va a ser un sistema más transparente, de acuerdo con, diríamos, ciudadanos donde los ciudadanos puedan participar más, a mí me parece una ilusión, una quimera, ¿de acuerdo? Es decir, que esa debilidad institucional creo que es la marca fundamental. Y eso, además, yo diría que lo comparte con otros países de la región, pero no de la misma forma. Es decir, yo creo que ahí hay diferencias importantes. Creo que lo comparte más con Honduras y lo comparte menos con El Salvador. Y, en teoría, lo ha compartido menos con Nicaragua, diríamos históricamente. Aunque es verdad que en los últimos años el devenir de los países centroamericanos ha sido de aproximarse en lo malo, no en lo bueno, ¿de acuerdo? Creo que hay un tema, digo, por decir alguna cosa que no se ha mencionado, que no se ha enfatizado suficientemente, aunque luego entre en el tema de los movimientos evangélicos, ¿no? Que a mí me parece muy importante y es la reacción ciudadana. Es decir, porque claro, la CICIG viene, pero viene de la mano de grandes movilizaciones ciudadanas y son los ciudadanos los que realmente le reclaman a las instituciones, ¿de acuerdo?, que de alguna forma haya algún tipo de limpieza o de depuración en el funcionamiento de las propias instituciones. Pero, sin embargo, la capacidad de reacción de las élites, ¿de acuerdo?, y de las propias instituciones capturadas ha sido muy grande. Y lo que nosotros nos damos cuenta, en el fondo, son los mismos perros con otros collares. Perdón que sea tan explícita. Pero esa es un poco diríamos, la conclusión a la que nosotros podemos llegar. Porque si yo analizo de los 20 partidos que mencionaba Rogelio, analizo, es decir, bueno, el título es un título confuso. Es decir, el partido Vamos, el partido Crea, el partido Valor, el partido Une, Unidad. Claro, tú dices, bueno, en el fondo son eslogans, ¿no? Es decir, son marcas construidas en una coyuntura electoral para capturar votos y para capturar espacios de poder. Clarísimamente son eso.
Y lo que nosotros nos damos cuenta es que lo que hacen las élites, ¿de acuerdo?, es una reconfiguración fundamentalmente, sobre todo en el ámbito de la derecha, porque luego yo creo que las reglas del juego electoral han sido extraordinariamente, me vais a perdonar que sea tan dura, traicioneras con otro tipo de opciones políticas, y ahora estábamos hablando de la antigua fiscal, ¿no? Y lógicamente las opciones que se nos abren son opciones bastante reducidas. Digo, hay muchos partidos, pero las opciones reales no existen. Es decir, lo que ha habido es un movimiento de juego. Entonces, muchos analistas llegan a hablar entonces de un golpe de estado de baja intensidad, en el fondo. Y otro elemento que me parece que también es muy importante, y vuelvo a decirlo, es frente a esa debilidad institucional, además hay aquello que se ha llamado por algunos periodistas el pacto de los corruptos, ¿de acuerdo? Es decir, ese pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo en el que prácticamente muchos de los procesos, efectivamente, ¿no?, de denuncia de financiación ilegal de los partidos o de las maquinarias y de las propias instituciones estatales están parados. Y realmente nos damos cuenta de que no se está produciendo, ¿no?, no se está avanzando, no se están produciendo avances en ese proceso. Yo quería decir eso porque me parece... Es decir, claro, y decíamos antes, la última característica, y eso ha sido enfatizado por todos, es la fragmentación. Yo diría que esa característica es nuestra también. Si nosotros miramos ahora los problemas que tenemos para lo que tienen nuestros partidos para generar gobiernos sólidos, yo creo que lo que es una característica del mundo moderno o posmoderno, como lo queramos llamar. Es decir, es una característica de las sociedades en las que vivimos. Lo que pasa es que en el caso guatemalteco es exacerbado, vuelvo a decir, por esa especie de fragmentación donde los determinados grupos políticos y empresariales fundamentalmente tienen muchos incentivos para ir con un partido y para intentar captar un cacho de poder del Estado. Esa es la realidad. Es decir, pero que creo que la fragmentación es una característica en la que todos estamos y es una característica del nuevo proceso de globalización política también. Pero bueno, voy a centrarme un poquito en el tema evangélico, no porque yo vaya a darles grandes pistas sobre, diríamos, el evangelismo en Guatemala, sino porque yo estoy trabajando sobre la vinculación del movimiento evangélico con los partidos políticos en la región, en América Latina en general, pero Guatemala es un caso, yo diría, casi excepcional. En el sentido, bueno, Guatemala y varios de los países centroamericanos, porque si nosotros vemos los datos, bueno, los datos, la verdad es que no tenemos muchos datos. Es decir, el último dato relevante es el del Pew Review Center, que es del 2014, y nos está hablando aproximadamente de un 30 y tantos % de evangélicos en Guatemala. Pero hay otros autores más recientes que llegan a hablar casi del 50%. En el Servicio Evangelizador para América Latina, en el 2003, ya se decía que el 25,4% de la población guatemalteca era evangélica, mientras que todavía el 58,1% seguía siendo católica y el resto de la población se distribuía, decía la CEPAL, entre quienes carecían de afiliación religiosa y las pequeñas sectas o movimientos religiosos. Yo diría que esto ha ido creciendo y no solamente ha ido creciendo en el caso de Guatemala, sino que ha ido creciendo en algunos de los países centroamericanos, ¿de acuerdo? Ha ido creciendo en otros países, por ejemplo, en el caso de Colombia, y se está advirtiendo también un crecimiento muy importante en los países andinos. Es decir, que estamos de alguna manera viendo que existe una creciente presencia de movimientos evangélicos. Por supuesto, no estamos hablando del evangelismo histórico, ¿de acuerdo?, sino que estamos hablando de lo que se conoce como neopentecostalismo. Diríamos que son movimientos neopentecostales que hacen, si quieren, una renovación tanto en las prácticas y los rituales litúrgicos, como también una renovación en los, diríamos, vínculos que establecen con otro tipo de organizaciones sociales y de organizaciones políticas. Es muy interesante, en la encuesta nacional de juventud en Guatemala, ya en el año 2011, viendo una muestra de jóvenes entre 15 y 29 años bastante importante, ahí ya vemos que el 32,5% es evangélico. Es verdad que estamos hablando del evangelismo como si fuera un conglomerado relativamente homogéneo y no lo es en absoluto, porque nosotros tenemos numerosas iglesias, ¿de acuerdo?, también en Guatemala. Y por lo tanto, aunque hay 2 o 3 que son mayoritarias, diríamos, sin embargo, tenemos también una gran migración de la población entre unas iglesias y otras. Fíjense
que de alguna manera lo que se ha ido produciendo, y esto es interesante porque yo lo estaba intentando ver qué tipo de relación podíamos establecer entre esa fragmentación político-partidaria y ese número creciente de iglesias evangélicas, lo que se ha ido produciendo es lo que se conoce como una pluralización religiosa. Es decir, que han ido surgiendo nuevas iglesias a la vez que se han ido produciendo también un proceso creciente de fragmentación del ámbito partidario. No sé si hay una relación directa, no lo puedo explicar en este momento, pero sí que creo que es es un síntoma de que estamos asistiendo también a un proceso de fragmentación social. Y esto lo quiero de nuevo vincular con lo que estaba planteando de la debilidad institucional y de la debilidad del Estado. A mi juicio tiene que ver con eso. Es decir, el Estado en algunos casos funciona como un gran cohesionador social. Sobre todo cuando el Estado es un Estado, diríamos, no sé si fuerte, pero sí operativo. Es decir, un Estado que es capaz de prestar servicios públicos y de responder a las demandas de sus ciudadanos. Pero cuando el Estado es frágil, cuando hay una gran debilidad estatal, el Estado en el fondo no es capaz de aglutinar a la población. Y eso lo que produce es una gran fragmentación. Es decir, y también una creciente inseguridad de los ciudadanos, que buscan muchas veces en algunas organizaciones sociales, civiles, pero también religiosas, ¿de acuerdo?, algunos puntos de aseguramiento. Es decir, fíjense que hay algunos trabajos que intentan vincular también el crecimiento de las iglesias evangélicas con la existencia de mayor o menor fortaleza y capital social. Es decir, con la existencia de lazos de solidaridad o de, diríamos, confianza interpersonal, ¿no?, al interior. Realmente, seguramente muchas de estas iglesias, efectivamente, lo que nos están planteando es el reforzamiento o la posibilidad de que estos, diríamos, ciudadanos que se sienten inseguros y que no son capaces de recibir respuesta por parte del Estado acudan a las iglesias. Ustedes se pueden preguntar, bueno, y en el caso de Guatemala, ¿qué tiene que ver esto con la política? Es decir, ¿qué tiene que ver el surgimiento de movimientos evangélicos con la política? Bueno, pues yo tengo que decirles que desde la década de los 50, en que se produce la llegada de los primeros evangélicos al país, ya a comienzos de los años 80, 90, nos vamos a encontrar con políticos evangélicos. Es decir, que realmente, diríamos, la llegada o la presencia de los movimientos evangélicos en la política latinoamericana o en la política guatemalteca no es reciente, por mucho que a nosotros los académicos ahora de repente estamos haciendo abordajes, sobre todo en ciencia política, porque los abordajes antropológicos ya estaban ahí, o los abordajes religiosos, ¿de acuerdo? Pero nosotros nunca habíamos pensado en qué tiene que ver ese nuevo evangelismo con la, diríamos, aparición de esos líderes mesiánicos o qué están prometiendo a los ciudadanos para intentar, de alguna manera, que estos los apoyen. Fíjense, y yo diría que el caso, desde luego, más conocido históricamente es el de Efraín Ríos Montt, que es evangélico, ¿de acuerdo? Es decir, el general Efraín, es decir, la iglesia evangélica que llega en los años 50, fundamentalmente durante los años 60 y los años 70, capta adeptos en lo que llamamos la clase alta urbana. Y el ejemplo representativo es el general Ríos Montt. ¿Podemos decir que la dictadura de Ríos Montt responde realmente a los valores evangélicos? No, no estoy diciendo eso, ¿de acuerdo? En absoluto. Lo que estoy diciendo es que, lógicamente, el evangelismo capta también a algunos de estos representantes de la alta burguesía, podríamos decir, en ese caso de una élite militar. Por supuesto, esto es una mala experiencia también para los movimientos evangélicos, porque implica que muchos van a vincular al movimiento evangélico con el gobierno de Ríos Montt, ¿de acuerdo? Y eso es negativo, lógicamente. Fíjense que en 1990 ya hay 3 evangélicos como candidatos para la presidencia y gana uno de ellos, que es Jorge Serrano Elías, del Movimiento Acción Solidaria. En el fondo, ¿qué pasa con Jorge Serrano Elías? Pues pasa un poco lo mismo, y es que hay un autogolpe y se ve obligado a abandonar la presidencia. Es decir, la experiencia realmente de los movimientos evangélicos con la política en esa primera etapa, años 80, años 90, es bastante negativa. En 1994, el Frente Republicano Guatemalteco, fundado por Ríos Montt, vuelve a ganar, de acuerdo, la mayoría de las diputaciones. Es decir, que si nosotros vamos prácticamente, es decir,
presidencia por presidencia, bueno, no quiero hasta llegar a Jimmy Morales, evangélico, ¿de acuerdo? Nos vamos a dar cuenta que existe una gran relación de, diríamos, esta creciente presencia de los movimientos evangelistas en la región. Es importante, y además yo lo digo desde el punto de vista ritual, y lo recuerdan algunos antropólogos, que desde la presidencia de Oscar Berger, es decir, del 2004-2007, hay un ritual, casi una liturgia, que hace que los presidentes, cuando toman posesión, no solamente van a la misa católica y se hacen fotografías junto al arzobispo, sino que también lo hacen junto al pastor de la Iglesia Evangélica Jorge López, de acuerdo, de la Iglesia Fraternidad Cristiana Guatemalteca, que es la iglesia evangélica más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy importante, porque nos está mostrando otro rasgo también diferenciador, a lo mejor, del caso guatemalteco, y es todavía la profunda imbricación entre el poder político y el poder religioso, pero nos está mostrando además una cosa bien interesante, y es que la Iglesia Católica tiene que compartir espacios sociales y espacios políticos, es decir, tiene que compartir relevancia con las iglesias evangélicas. ¿Y por qué han crecido las iglesias evangélicas? Bueno, aquí hay algunas cuestiones bien interesantes. Yo tengo aquí una compañera, una amiga, María Jesús, una gran experta en Guatemala. Ella trabajó en educación popular, diríamos, como parte de la teología de la liberación. Precisamente las iglesias evangélicas lo que hacen es diferenciar y hablan de la teología de la prosperidad. Y eso es uno de los elementos que muchas veces los autores destacan, sobre todo los sociólogos, ¿no? Lo que vienen a plantear es que muchos de los creyentes, ¿no?, de aquellos fieles que se suman a las iglesias evangélicas, lo hacen pensando en que, diríamos, Dios y especialmente la Iglesia les va a favorecer, ¿no? Si Dios, que lo puede todo, ¿cómo no nos va a dar prosperidad? Pues entonces creemos en la prosperidad. La otra, diríamos, la otra articulación teológica nueva es la doctrina de la guerra espiritual. Y esto me parece muy interesante, porque tiene mucho que ver con algo de lo que nosotros a veces, sin saber identificar, llamamos los nuevos populismos, pero es esa vinculación, esa especie de articulación o conglomerado político-religioso, donde surgen líderes mesiánicos, profetas, pastores, ¿de acuerdo?, que de alguna manera van a salvar, van a lidiar una guerra espiritual. Porque la idea de estos movimientos neopentecostales es que de alguna manera no solo Dios está entre nosotros. Yo leía una frase, fíjense que cuando gana las elecciones Jimmy Morales y toma posesión, pues lógicamente la Iglesia Evangélica dice: nosotros respaldamos al señor presidente porque fue elegido por una gran mayoría de votos y es la persona que Dios eligió en ese lugar. ¿De acuerdo? Es decir, vale, le han elegido los ciudadanos, pero en el fondo aquí el que le ha puesto ahí es Dios. La palabra de Dios dice que es Dios quien quita y pone reyes. Y si profesa una religión cristiana como la que nosotros profesamos, pues lógicamente nuestra idea es poderlo apoyar y poderlo bendecir como Iglesia Evangélica de Guatemala. Es decir, que realmente el peso que todavía tienen, o que tienen, no digo quito el todavía, que tienen las instituciones religiosas, las instituciones evangélicas, es muy relevante. Es verdad que yo les decía que además de este problema de inseguridad, yo diría que hay algunos otros elementos sociológicos que tienen que ver efectivamente con el clima de inseguridad permanente, ¿no?, el desarraigo familiar, algunos elementos religiosos, la desarticulación de las prácticas tradicionales, el desarraigo. Es decir, fíjese que uno de los elementos que a mí me ha parecido que es más interesante cuando estamos trabajando sobre movimientos evangélicos es que buena parte de las personas que llegan a estas nuevas iglesias son aquellas que están en una primera generación de éxodo del campo a la ciudad. Y por lo tanto, es decir, el evangelismo llega y captura en un primer momento a esa clase alta urbana, pero luego en un segundo momento eso van a ser, es decir, las masas evangélicas van a ser fundamentalmente sectores populares. Y muchos de estos sectores populares empobrecidos, se mencionaba antes, Guatemala mantiene unos altos niveles de pobreza, de los más altos de la región latinoamericana, pues efectivamente van a encontrar en las iglesias evangélicas algunos elementos que les van a dar seguridad. Entonces, esta, diríamos, desarticulación de las prácticas tradicionales que se puede producir, por ejemplo, Guatemala, hay una cosa que no hemos dicho, pero sigue siendo un país mayoritariamente indígena. Es decir, y no lo hemos dicho, pero me parece muy importante, si nosotros lo comparamos con el resto de la región, es el país
Yo trabajo Bolivia, pero Bolivia en absoluto, por mucho que Bolivia diga, es decir, Bolivia y Guatemala son los dos países indígenas de la región. Entonces, este tránsito y esta desarticulación de las prácticas tradicionales se convierte también en un elemento fundamental. La recomposición de los grupos familiares de formas tradicionales a nuevas formas familiares, lógicamente. Es decir, esa movilidad social que se produce, a veces no ascendente, sino yo diría disgregadora, que se produce, ¿no?, en esas periferias urbanas de pobreza, donde los trabajos son precarios o donde estaríamos hablando autoempleo también precario o estaríamos hablando, de acuerdo, de informalidad permanente, pues lógicamente genera también el surgimiento y el fortalecimiento de este tipo de factores. Bueno, quizás estoy ocupando demasiado tiempo, entonces, en lugar diríamos, de avanzar, quería plantearles un poco cuáles serían mis hipótesis, ¿de acuerdo? Son hipótesis, yo soy académica fundamentalmente, para seguir trabajando un poco en la importancia que van cobrando estos movimientos evangélicos y la relación con la política en Guatemala y en otros países de la región. Quiero decir una cosa que también es importante. Hay una cuestión, y es que los evangélicos se adaptan muy bien, tienen una gran capacidad de adaptación, tanto a nivel litúrgico como a nivel de otro tipo de prácticas sociales. Y además tienen una gran, lo que yo llamo, capilaridad territorial. Es decir, están extendidos sobre el territorio. Por eso digo, donde el Estado no llega, sí llegan los movimientos evangélicos. Y por lo tanto, de alguna manera se convierten en sostenes, ¿de acuerdo?, de esas situaciones de exclusión y de pobreza y de marginación. Mi primera hipótesis, intentando vincular el surgimiento de votos evangélicos, yo les he dicho, bueno, tenemos líderes evangélicos, pero yo creo que no podemos todavía demostrar que tengamos un voto confesional que sea político, ¿de acuerdo? Es decir, que los evangélicos voten solamente en una dirección. Eso todavía no lo podemos demostrar. Ahora bien, Guatemala sería uno de los ejemplos donde estamos avanzando en esa dirección, ¿de acuerdo? Es decir, si el evangelismo está creciendo en toda la región, yo diría que en Guatemala sí, en Nicaragua y en El Salvador no. Es decir, no va a ser tan fácil de encontrar ese tipo, ¿de acuerdo?, de voto confesional. La identidad religiosa no genera automáticamente una identidad política. Lo que pasa que yo creo que lo que nosotros estamos diciendo aquí es que tampoco tenemos claro que haya una identidad política, porque se han roto las viejas identidades políticas. Y eso, voy a decir una barbaridad que puede ser una wauta para provocar el debate, ¿de acuerdo? Eso se rompe con los acuerdos de paz. Para mí, no digo que eso sea negativo, lo que digo es que los acuerdos de paz ponen fin a una situación y no se es capaz de inaugurar un nuevo sistema de partidos completamente democráticos. Esa es mi posición. Mi segunda hipótesis es que hay un elemento que es muy importante para el crecimiento de este tipo de movimientos evangélicos y que terminarán teniendo entonces repercusiones políticas, que es el peso demográfico. Entonces, aquí la hipótesis, y aquí de nuevo vuelvo a decir, Guatemala lo tiene más, no sé si más complicado, pero ahí seguramente el movimiento evangélico va a tener un peso político claro, y yo puedo asegurar, y a lo mejor aquí también me comprometo demasiado, que en los próximos años aparecerán partidos claramente evangélicos, ¿de acuerdo? Y es que donde hay más del 30% de población que se declara confesionalmente evangélica, seguramente vamos a tener una plasmación político-partidista de esta nueva identidad política. Esa sería una segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis, y esto es muy interesante porque, claro, podríamos deducir entonces que el evangelismo está vinculado con la deshonestidad y con la corrupción. No estoy planteando eso, más bien al contrario. Muchas de las iglesias evangélicas están defendiendo, de acuerdo, la honestidad y la lucha contra la corrupción. Pero la tercera hipótesis es que normalmente estas iglesias evangélicas y movimientos evangélicos que van a tener algún tipo de implicación política aparecen cuando ya estamos en un profundo deterioro y erosión de las fuerzas políticas tradicionales. Y de nuevo Guatemala vuelve a ser un caso, de alguna manera, casi, diríamos, ¿no?, el ejemplo, el caso de que esto se produzca, porque realmente si estamos hablando de crisis política, de corrupción, de erosión de las fuerzas tradicionales, pues realmente vamos a intentar, o vamos a poder pensar, o me lleva a mí a pensar,
que seguramente nos vamos a encontrar con una reacción por parte de este tipo de organizaciones religiosas que pueden, de alguna manera, dar un paso hacia adelante. Termino con una cosa que es muy relevante. Por ejemplo, viendo la presencia de los partidos y la presencia de las fuerzas en estas campañas electorales, la importancia que cobran, por ejemplo, los medios de comunicación evangélicos es brutal. Por ejemplo, ya hay muchas más radios en Guatemala que pertenecen a este tipo de organizaciones que a otro tipo de organizaciones. Por lo tanto, la capacidad de transmisión de los mensajes es muy importante. Pero, y aquí diríamos mi última hipótesis, en el fondo, fijaros, yo no estoy defendiendo que los movimientos evangélicos sean en sí mismos fuerzas conservadoras o fuerzas deshonestas, no estoy planteando eso, pero sí que me lleva a pensar, cuando analizamos un poco la experiencia en otros países de la región, se está produciendo una triple alianza, ¿no? Una alianza que tiene que ver con los conservadores o una triple alianza conservadora, es decir, lo que nosotros podemos llamar una derecha neoliberal. Hay mucha derecha neoliberal en los partidos políticos que concurren a estas elecciones. Si nosotros vemos las candidaturas, yo estoy por deciros que en casi todos los 20 partidos uno de los candidatos está vinculado, de acuerdo, a grupos empresariales o ha tenido alguno, no en todos, es verdad, pero hay bastante vinculación. Un catolicismo conservador, ¿de acuerdo?, también aparece vinculado a estos partidos, y lo que llamamos el evangelismo neopentecostal. Y me preocupa, y lo dejo aquí, porque además se está levantando una bandera que hay que estudiar, que es lo que yo llamo la nueva agenda moral. Y a nosotros no nos es tan extraño. Ahí, de alguna manera, antes lo planteabas tú, Rogelio, nosotros también hemos fragmentado el sistema y han surgido fuerzas de derecha que están levantando esta nueva bandera, que es la agenda moral. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, lógicamente, esta agenda moral construida en torno a esta nueva alianza también va a ser, diríamos, una agenda que va a traducirse políticamente, ¿no? Y que seguramente va a ser recogida por alguno de los candidatos. No por todos, pero sí por alguno de los candidatos. Bueno, muchísimas gracias.